Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro y en esta ocasión vamos a hablar de una batalla llamada la Batalla de Inglaterra. Esta batalla sucedió en el año de 1940. La versión oficial nos dice que en esa batalla lo que pretendía Alemania era derrotar rápidamente la aviación de Inglaterra y con eso ellos creían que al derrotarlo iban a lograr fácilmente la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Pero no contaban con que Inglaterra iba a defenderse de tal manera que quienes ganan esa batalla son los ingleses. Y también se decía que era algo muy extraño porque pues resulta que Inglaterra no tenía tantos soldados ni tanta aviación para enfrentar a lo que se decía era la gran maquinaria alemana. Y por eso es una batalla muy curiosa. La historia oficial dice que, unos cuantos valientes lograron ganar esta batalla y derrotar a Alemania. Y gracias a eso, Alemania no logró una victoria rápida y contundente en la Segunda Guerra Mundial. Que tal vez eso hubiera sucedido. Pero esa es la historia oficial. Aquí lo que queremos contar es la historia oculta, o lo que se dice en la historia oculta. Tal vez algunas personas cuando escuchen esto dirán pues que no es muy real o que está muy loco, pero a final de cuentas existen documentos que hablan de que esto pudo haber sucedido. Y no solamente que pudo haber sucedido, que mucha gente creía en todo esto. Porque para platicarles de esto, imaginemos que hemos escuchado dentro de la historia oficial que los alemanes creían mucho en el ocultismo. Pero casi no sabemos mucho de los aliados. Y los aliados también creían mucho en el ocultismo. De hecho, se dice que muchos magos apoyaban y muchos astrólogos apoyaban a Winston Churchill en Inglaterra. Y en otros países también había magos que estuvieron apoyando en la Segunda Guerra Mundial a los aliados. Y querían contrarrestar todos los magos y todos los astrólogos que tenían los alemanes. Así que tal vez también en ese lugar y utilizando energías o magia, lo podremos ver como magia, ellos también combatieron en esa Segunda Guerra Mundial. Y en esta batalla de 1940 que estamos platicando, tanto así que ellos aseguran, la gente que estuvo trabajando y que eran magos muy importantes, que fueron muy conocidos como Aleister Crowley, como Gerald Gardner, o como alguien que vamos a hablar el día de hoy, que nos vamos a enfocar un poquito en ella porque no es tan conocida su historia, que se llama Dion Fortune. Y no es tan conocida, es una maga que estudió muchísimo acerca de las artes ocultas y que estuvo apoyando muy fuertemente en esa batalla de 1940. Y no solamente en esa batalla, sino estuvo en otras batallas. Y ellos aseguran que apoyaron de muchas maneras en la Segunda Guerra Mundial. E incluso algunos llegan a decir que hasta ellos ayudaron a que los aliados hayan derrotado a los alemanes. Pero después de todo es la visión que tienen ellos, ¿no? Existe la versión oficial. Tú escoge cuál te gusta de estas versiones. Para entrar rápido en el tema, creo que también es importante conocer un poco de quién es Dion Fortune y todo lo que ella logró. Que la verdad que es que para su época logró muchas cosas importantes. Ella nació en la ciudad de Gales. Desde muy pequeña edad ya tenía algunos encuentros extraños o algunos sueños extraños donde ella veía a la mítica ciudad de Atlántida. Ella decía incluso que, por lo que ella había visto, fue una sacerdotisa importante en la Atlántida. Después de eso, a la edad de 20 años, ella empezó a tener algunas visiones y se dice que tenía algunas habilidades psíquicas que le empezaron a manejar y a que ella empezara a observar otros mundos, porque estaba muy metida para esa época en el psicoanálisis. De hecho, tuvo algunas clases en una universidad de Londres, donde ella asistía a clases, y ahí pues se dio cuenta del poder de la psicología y de la psiquiatría, y le gustaba mucho, pero resulta que de repente le da una crisis nerviosa muy fuerte. Y empieza a buscar una salida y una ayuda
esta crisis nerviosa que ella tiene. Y parece que la psicología y la psiquiatría le ayudan, pero no tan profundamente como cuando conoce el ocultismo. Y en ese momento su vida cambia por completo. Ella decide meterse de fondo al ocultismo. Conoce a un mago importante inglés que se apellida Moriarty, y Moriarty la empieza a inducir en todo ese mundo interesante. Tanto así que la mete en un templo llamado el Templo de Londres de Alfa y Omega, que era una de las órdenes que sobrevivieron a la decisión que tuvo una de las órdenes más famosas en Europa, la Golden Dawn. Entonces la Golden Dawn, cuando desaparece, se escinde en varias órdenes, y una de ellas era esta que estamos platicando, de Alfa y Omega. Ahí estuvo un tiempo, estuvo trabajando, estudiando más bien, conociendo mucho acerca del ocultismo, y después se cambia a otra orden importante también en Inglaterra. Esta orden se llama Estela Matutina, y en esta orden ella logra niveles muy altos, sobre todo para ser mujer. Se cuenta que en esa época pues logró niveles muy altos ahí. Incluso cuando muere la persona que estábamos platicando, Moriarty, el mago, ella creía que podía ocupar su posición porque le correspondía por toda la experiencia que ya había logrado. Porque no solamente eso, durante esa época, además de tener todos estos conocimientos ocultistas y de estudiarlos y todo, también escribió libros como La Doctrina Cósmica y La Cábala Mística, los cuales se dice que son unos grandes libros esotéricos que se pueden complementar muy bien con los que escribió Madame Blavatsky, porque también tienen mucho conocimiento oculto. Entonces, como escribió todos esos libros, pues mucha gente creía que ella podía ocupar unos puestos muy altos, pero se le niega, y ella dice que tal vez por ser mujer se le pudo haber negado, y además que dentro del grupo pues había muchas envidias y empezaron a atacarla de forma psíquica. Entonces ella prefirió hacerse a un lado y decide crear su propia orden. Y esta orden la llamó la Hermandad de la Luz Interior. Ahí ella ya era, junto con su esposo, eran los líderes de esta hermandad. Y viene la parte interesante. Llega la Segunda Guerra Mundial y ellos tenían dos sedes, una en Londres y otra en Glastonbury, que esa ciudad tiene una energía muy especial y es muy conocida porque se cree que incluso Glastonbury llegó a ser la mítica ciudad de Avalon, donde vivió el mítico rey Arturo y su mesa redonda. ¿Y qué es lo que tiene de importancia? Pues ellos, cuando hacían sus ceremonias y todos sus ritos dentro de la orden, pues decían ser los defensores de la mesa redonda del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda. Y por lo tanto, ellos decían que eran los defensores de Inglaterra. Así que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues ellos deciden que tienen que formar parte de la defensa de Inglaterra. Así que, algo muy curioso, empiezan a decir que si ellos reúnen a la gente que pertenecen a su orden para hacer meditaciones, canalizaciones, ellos pueden ayudar en la defensa de Inglaterra, que no solamente se necesitaba de los soldados y toda la guerra que se estaba desarrollando, sino que también se necesitaban soldados espirituales. Al principio se cuenta que simplemente lo que ella quería y les decía a sus gentes era que lo único que iban a hacer era defender Inglaterra. No querían atacar, sino simplemente querían estar alrededor de Inglaterra, sino físicamente a través de las meditaciones, para que Alemania no entrara ni invadiera Inglaterra. Y algo bien curioso, ellos durante 3 años, ella durante 3 años, desde octubre de 1939 hasta el año de 1942, les mandaba a sus integrantes de la orden cartas los días miércoles, para ser preciso, para que ellos el domingo de 12:15 a 12:30
siguieran unas instrucciones que ella les entregaba en estas cartas semanales. En estas cartas semanales, ella les decía cómo se debían preparar, qué meditaciones iban a hacer, a qué posición debían apuntar sus meditaciones y cómo debían de trabajar la energía, porque decía que era un trabajo muy difícil, sobre todo al principio para defender a Inglaterra. Incluso llegó a mandar a gente a las costas para detener los ataques psíquicos que decían que los alemanes también estaban haciendo. Ahora, después de eso ellos se dan cuenta que Alemania tiene mucho poderío y que está utilizando también muchos magos, y deciden no solamente utilizar la defensa, sino comenzar a atacar a Alemania, ya sea, también incluso se llega a decir que hasta en viajes astrales, llegaban a los campos enemigos directamente, pero toda la idea era que todos se enfocaran su energía en un mismo punto, en un mismo lugar, y que desde ahí todos siguieran las mismas instrucciones para lograr defender a Inglaterra. Ellos dicen, y por cierto, algo bien importante, existen soporte y documento de las cartas, y también se sabe muy bien que Churchill le gustaban todo este tipo de cosas, al igual que Hitler. Churchill creía en todo esto y apoyaba a estos grupos. De hecho, tenía un astrólogo como su mano derecha y tuvo apoyo, como lo dijimos, de Aleister Crowley, de Dion Fortune y de otros magos que estuvieron ahí, y él también creía en esto, él creía en el ocultismo. Tal vez no se habla mucho porque pues a veces la historia la escriben los vencedores y a veces no les gusta como hablar mucho de esto, ¿no? Pareciera, porque para mucha gente va a parecer esto como una pues una superchería, algo que no pudo haber sido cierto, pero existió, ¿no? Y ahí están los documentos. Entonces, con el apoyo de Churchill, se instauraron todos estos grupos de meditación y todo, y al final ellos aseguran que no solamente estuvieron involucrados en la batalla de Inglaterra que platicábamos al principio en 1940, que por cierto ellos la llamaron la batalla mágica de Inglaterra, sino también estuvieron involucrados en otras batallas importantes como en Dunkerque, y así en varias batallas. Y se dice que ellos estuvieron apoyando muchísimo y lograron vencer a los alemanes de una forma psíquica, y con batallas donde incluso se llegó a decir que ella les dio instrucciones dentro de las cartas que están escritas. Se dice que hubo momentos que hasta mandaban ángeles con espadas de fuego para atacar a sus enemigos. Se escucha muy extraño, pero existió. Creo que es importante también saber que no solamente los alemanes creían en el ocultismo, sino los aliados también, y utilizaron herramientas durante esta Segunda Guerra Mundial. Después de todo esto que estamos platicando, pues se dice que bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, ellos aseguran que estuvieron apoyando, como lo decimos, y un dato muy curioso es que en el año de 1946 ella fallece de leucemia, y se cree, o lo que muchos piensan, es que ella murió debido a todo el desgaste de energía que tuvo durante esta Segunda Guerra Mundial. Es muy curioso que poco después ella fallezca, y pues esto es algo que se habla, ¿no? Algo que se cree que pudo haber sucedido. Y pues bueno, eso es lo que les quería contar. Creo que es muy interesante esta historia, ¿no? Y también el papel que desarrollaron dentro de algunas órdenes secretas las mujeres y que no es tan conocido, ¿no? Y que creo que es bien importante que también se conozca. Y como dato curioso, también dicen que Winston Churchill, ya nada más por último, sabía del uso de la esvástica por parte de los alemanes, que recordemos que simplemente eran símbolos que ellos les dieron ciertas atribuciones, ¿no? Y que es visto como algo malo la esvástica, pero realmente pues, la esvástica es un símbolo ancestral que no tiene nada que ver con el nazismo, ¿no? Pero ellos la adoptaron como parte de su simbología, y que Winston Churchill lo que hizo fue utilizar este símbolo, la V de Victoria, para contrarrestar la esvástica que utilizaban los alemanes, y que ese símbolo de la victoria
Lo que quería hacer es como transformarlo y que se diera a conocer como este símbolo de que ellos iban a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y lo estuvieron utilizando y ellos sabían que la gente que lo utilizara también generaba cierta energía y apoyaba a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Tanto así que hoy actualmente ese símbolo es conocido como Victoria, aunque no necesariamente antes de la Segunda Guerra Mundial representaba la victoria, tenía otros simbolismos. Y tal vez si hubieran ganado los alemanes, ahora haríamos algo así como, no sé, una esvástica con los dedos, no sé, para simbolizar la victoria. Pero a final de cuentas recordemos que simplemente son símbolos. Y se les dio ya después ciertas atribuciones a estos símbolos. Pero gracias a que ganaron los aliados, pues ahora vemos la V como victoria, o este símbolo como la victoria. Pues eso sería todo lo que me gustaría platicarles. Que tengan muy buen día, nos vemos pronto. Gracias.